Para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Una vez más, bienvenidos a este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar compartiendo con ustedes en este tiempo el mensaje o la meditación de la palabra de Dios nuestro Elohim. Bendito el nombre del Señor. Esperamos que este tiempo sea de bendición para nosotros. Hemos habilitado alguno que otro canal para poder compartir este mensaje de la palabra del Señor. Pero quiero decirte que si por alguna circunstancia uno de estos canales llegase a caer, no lograremos compartir, no se angustien, no se preocupen. Más adelante estaremos grabando este mensaje, esta meditación aquí a través de nuestro canal de YouTube y lo subiremos también a nuestras diferentes páginas de internet. Amén, gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar en este momento en la presencia del Señor, en la meditación de la palabra del Señor, como dice el Señor en su palabra cuando le habla con Josué capítulo 1 versículo 8. Le dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo mismo como nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, nos lo dice allí en el Evangelio de Juan o Yohanan, capítulo 5, versículo 39, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De tal manera que nosotros lo que estamos haciendo es escudriñando las escrituras, meditando en ellas y compartiendo la enseñanza de la palabra del Señor a través de esta meditación. Gloria a Dios. Vamos a estar entonces compartiendo hoy. Recuerda que estamos viendo un tema que lleva como título siguiendo los pasos de Hamashiach, siguiendo los pasos de Yahshua, o siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos meditando en el Evangelio de Lucas capítulo 12. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Allí en el versículo 8 en adelante veníamos meditando un tema, gloria a Dios, que lleva como título Anima Amin en público Jodá. Anima Amin en público Jodá, que significa yo creo en público reconocimiento. Estamos diciendo que nosotros reconocemos públicamente que Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, es el Señor, es Adonai. Recuerda que cuando nosotros utilizamos la palabra, el nombre Jesucristo y el nombre Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, Jesucristo y Yeshua HaMashiach son el mismo. No nos dejemos confundir. Hay personas que dicen que no, que Jesucristo es uno y que Yeshua HaMashiach es otro, y que el uno es un nombre puesto por los paganos. No, es el mismo, es el mismo. Recuerda que el Evangelio, el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, fue escrito en griego, no fue escrito en hebreo. ¿Por qué razón no fue escrito en hebreo? Porque fue escrito muy especialmente para los gentiles. Si el Nuevo Testamento o Brit Hadashah se hubiera escrito en hebreo, los gentiles hubieran quedado totalmente ignorantes del mensaje de la palabra del Señor y no hubieran podido llegar a la salvación. De pronto, ni siquiera la iglesia primitiva. Pero encontramos que cuando nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, estuvo aquí en la tierra en los días de su carne, el idioma que prevalecía en el Imperio Romano no era el latín, no era el hebreo.
El hebreo era un idioma insignificante en el Imperio Romano, pero curiosamente el idioma que predominaba en el Imperio Romano era el griego. Ese era el idioma que predominaba, y gracias al Señor, porque este idioma predominaba en todo el imperio, y de esa manera entonces las Besuras Jajeulah del Malhut Hashem, el evangelio de las buenas nuevas del reino de Dios, pudo llegar a los gentiles. Si no, no hubiera habido posibilidad alguna de que los gentiles hubieran tenido conocimiento de el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo o de Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach. Por lo tanto, no nos vamos a dejar confundir. Hay gente que dice, no, porque Jesús hay muchos, o que la J se inventó mucho tiempo después. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Esos son simplemente cuestiones humanas. Nosotros estamos hablando del Salvador del mundo. Estamos hablando de aquel que se despojó de toda su divinidad y vino y se hizo hombre y se despojó de sus riquezas para que a través de su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. De que tal manera de que Él viniera, Él entregara su vida por nosotros y nos diera salvación. Esa es la esencia, mi amado hermano, la esencia de la enseñanza del evangelio, de las Besuras Jajeulah del Malhut Hashem. Esa es la esencia, porque de tal manera amó Dios al mundo, al Olam Hasé, al mundo, no solamente a los judíos, no solamente al pueblo de Israel, al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esencia del evangelio. Esa es la esencia de nuestra predicación. Y no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino que predicamos a nuestro Señor Jesucristo, o a Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, crucificado, pero también resucitado, que vino a entregar su vida en rescate por muchos. De esa manera vamos a estar meditando, hoy vamos a seguir meditando. Entonces hablábamos del subtítulo de esta meditación es Ani Maamin en público Jodá. Yo creo en público reconocimiento. Yo reconozco que Jesucristo es el Señor. Yo reconozco que Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach es Adonai. Así es sencillo. Para los que se llaman cristianos, para los que se llaman mesiánicos, fácil. Así de fácil. No vamos a entrar en cuestiones necias. Vamos a hablar de un mensaje de salvación y de edificación para nosotros los que hemos creído. Entonces el punto A que hemos mirado era delante de los Binei Adam, el Ben Adam, delante de los Malachim de Hashem. El que me confesare delante de los hijos de los hombres, el Hijo del Hombre los confesará delante de los ángeles de Dios. Ese fue el primer punto, el punto A. El punto B que nosotros tocamos es Hashá delante de los Binei Adam. El que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios, de los Melechim de Hashem. Ahora, el punto C que hoy vamos a tocar, gloria a Dios, lo estoy mirando aquí, bendito el nombre del Señor, es toda debar contra el Ben Ha-Adam le será Shlichá, pero toda Hilul Hashem Hidu contra el Ruach HaKodesh no será Shlichá. Toda palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esto es interesante, gloria a Dios. ¿Qué pasaba? ¿Qué había pasado con nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach? Él había estado predicando el mensaje de las Besuras Jajeulah del Malhut Hashem, estaba predicando el mensaje del reino, de las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Él estaba llegando a las
personas, a los pobres, a los necesitados, a los endemoniados, a todas estas personas. Y él tomó a un hombre que estaba endemoniado y él lo reprendió el demonio y lo echó fuera. Y allí estaban todo este grupo de religiosos de la época, religiosos que solamente se regían según la letra y según las enseñanzas de los hombres y no de Dios. Y entonces empezaron a blasfemar contra el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. ¿Qué pasó? Él viene, reprende al diablo, echa fuera a Satanás, echa fuera al demonio, y ellos le dicen: por el espíritu de Belcebú, echa fuera a los demonios. Y entonces el Señor les dice: mire, un reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Si yo por el espíritu de Belcebú echo fuera a los demonios, entonces ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Ellos serán vuestros jueces. Mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es interesante. Y ahora el Señor entonces viene y les dice: mire, ustedes pueden decir lo que quieran contra mí. Pueden decir lo que sea, pueden hablar pestes, basura, pueden decirme que yo soy hijo de Satanás, pueden decirme que yo soy hijo de fornicación, pueden decirme que yo soy un embustero y que soy simplemente un farsante. Díganlo. Lo dicen hoy por hoy, lo siguen diciendo. Mucha gente niega la divinidad de Cristo, la divinidad de Yahshua, la niegan que Dios tenga un hijo. Dicen: imposible, Dios no tiene hijos. Lo dicen los judíos, lo dicen los musulmanes, porque los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach, que estamos reconociéndolo en público, que no lo hacemos en secreto, que no estamos haciendo las cosas por allá escondidas, sino que las hacemos en público, porque nosotros sabemos que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Nosotros hemos confesado que Jesús de Nazaret, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, es el Hijo de Dios, es Dios Hijo. El Dios hecho carne, el Dios humanizado, el que vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito que está en el Padre. Y lo hemos proclamado. Hemos proclamado que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, no solamente lo proclamamos nosotros, lo proclama la Escritura. El capítulo 2 del libro de Tejilín, o libro de los Salmos, dice: honrad al Hijo, para que no perezcáis. Hay otra parte de la Escritura que dice: dime el nombre de su Hijo si es que lo sabes. Porque la misma Escritura declara que Hamashiach es Hijo de Dios. Y no solamente esto es poderoso, esto es grandioso. No solamente Jesucristo es el único Hijo de Dios, el unigénito, no el único, el unigénito. Cuando habla de unigénito, es de uno. Y el primogénito, cuando habla del primogénito, es del primero. Pero ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Que cuando Él se hizo hombre, como Hijo de Dios, como dice Isaías capítulo 6 versículo 9, dice: porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable. Te lo voy a leer como lo dice aquí en Isaías capítulo 6 versículo 9, si no estoy mal, permíteme un momento, gloria a Dios, o capítulo 9 versículo 6. Capítulo 9, versículo 6, para que no nos confundamos. Capítulo 9, versículo 6 del libro de Isaías dice de la siguiente manera: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Es interesante, aquí el mismo Isaías lo está diciendo, que es un hijo el que nos ha sido dado, el unigénito Hijo de Dios, nos fue dado. Niño nos es nacido, el Hijo existe eternamente y para siempre. El niño nació en el tiempo de Herodes, allí en Belén de Judá, fue puesto en un pesebre, en un comedero de animales. Se cree que él nació, se cree que nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua Mashiach, nació en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de las enramadas. Y como no había lugar para ellos en el mesón, a nosotros nos han enseñado erróneamente que él fue y nació en un establo, de tal manera que llega un cierto día llamado el 24 de diciembre, el día de Tamuz o el día de Saturno, y entonces nos dicen que Jesús nació en un establo y hacemos un establo. No, la Biblia en ningún momento nos dice que el Señor Jesús, Rebe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, hubiera nacido en un establo. Nunca, no lo encontramos. Se supone que cuando se hizo el censo y cuando José y María fueron a Belén de Judá, esto es precioso. ¿Por qué razón? Porque los tiempos del Señor son perfectos. Era la fiesta de las enramadas, la fiesta de Sukkot, y la gente habían hecho enramadas, habían hecho la Sukkot, y en una Sukkot de esas, como no había lugar en el mesón para ellos, en una Sukkot de esas le dieron posada a José y a María, y esa noche, no sé si sería la misma noche que llegó, tendríamos que leerlo con cuidado, pero allí en esa Sukkot, el Señor, porque llegaron las horas del alumbramiento, y en esa Sukkot nació el Señor Jesús. Y como no tenían una cuna, cogieron un comedero de los animales, le pusieron seguramente paja, y lo acostaron ahí, hicieron una cuna. Una cosa es el pesebre, y otra cosa es un establo. De tal manera que viene el Señor y nace allí, y nosotros reconocemos que en Él se cumplió toda la Escritura, y por eso publicamos que Él es el Hijo. Ahora estamos hablando de que un niño nos es nacido. Y dice que aquí la palabra del Señor dice, y el principado sobre sus hombros, príncipe de paz. Él vino como príncipe de paz, pero luego vendrá como rey poderoso, y vendrá como rey a gobernar las naciones con vara de hierro y a quebrantarlas como vasija de alfarero. Quiere decir que vendrá a reinar con justicia y equidad. Pero aquí nos habla de que vino como príncipe, y luego dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Pero bueno, aquí me estoy adelantando. Dice, el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable. Este es un nombre dado a Dios. Admirable. Acuérdate que cuando Manoah fue y le preguntó al ángel, ¿cómo te llamas? Le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Y era el ángel de Yahweh, era Dios mismo que se había personificado para hablarle a Manoah y su esposa a cuando iba a nacer Sansón. Ahora, admirable es su nombre, admirable consejero, dice Dios fuerte, porque Hamashiach es Dios fuerte, es Elohim, Él es Yahweh, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Y por eso nosotros lo estamos proclamando. Luego dice, Dios fuerte, Padre eterno. Ese es el niño que nació. El hijo que nos fue dado es el Dios fuerte y el Padre eterno, porque es Dios con nosotros. Por eso lo proclamamos. Y aunque muchos lo nieguen, aunque los judíos lo nieguen, aunque los musulmanes lo nieguen, aunque los ateos lo nieguen, nosotros sabemos que aunque ellos lo nieguen, Él sigue siendo Dios, porque a Dios nadie lo puede negar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y estos necios niegan la divinidad del maestro. Ahora bien, se está cumpliendo lo que dice Isaías. Isaías es el llamado el quinto evangelista. Él muestra toda
todo lo que era, cómo habría de nacer nuestro Señor Jesucristo, cómo habría de vivir y cómo habría de reinar y cómo habría de morir y cómo tendría que levantarse. Ahora mira lo que dice. Dice: Padre eterno, príncipe de paz. Lo ilatado su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y termina diciendo Isaías: el celo de Yahweh Sabaoth hará esto. Viene el momento, Él viene, Él demuestra que Él es el cumplimiento de la Devar, de todo el Tanakh, desde Génesis hasta Malaquías. Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y allí, cuando Él echa fuera a este demonio, estamos regresando otra vez, entonces estos fariseos, estos perushim, estos intérpretes de la ley, los Balí Torah y los demás, ellos dicen: por el espíritu de Satanás se echa fuera demonios. Y entonces es cuando el Señor les dice: toda devar, toda palabra contra el Ben Adam, contra el Hijo del Hombre, le será eslijá, le será perdonada. Todo lo que ustedes digan, el Señor se lo está diciendo a los judíos. El Señor se lo está diciendo a los musulmanes. El Señor se lo está diciendo a los budistas, a los ateos, a todos aquellos que niegan la divinidad de Hamashiach. Dice: todo lo que ustedes digan contra mí, les será perdonado. Les será perdonado. ¿Por qué? Porque yo no vine, dice el Señor, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo, dice Hamashiach, sea salvo por mí. Dice la palabra del Señor, Juan 3:17, o Yohanan 3:17, dice: porque no envió Dios al mundo, no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Hamashiach. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo: salvar a la humanidad. Por eso Él dice que todo lo que se hable contra Él será perdonado. Porque Él vino a salvar al mundo. Pero Él dice, pero sigue diciendo: pero ¿quién Hilul, Hashem Hiduf, contra el Ruach HaKodesh no será eslijá? Dice: pero quien blasfeme, quien Hilul, quien blasfeme a Hashem, el nombre, Hiduf, contra el Ruach HaKodesh, el nombre de la Ruach HaKodesh. El que blasfeme contra el nombre del Espíritu Santo no le será perdonado. Esto es verdad, esto es tremendo, mi amado hermano. Esto es tremendo. El Señor, ¿por qué? ¿Por qué no le será perdonado? Porque el Espíritu Santo es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la gloria de Dios. Es quien viene, es el que viene no a salvar. Permíteme decirte esto: el Espíritu Santo no viene a salvar la humanidad. Quien vino a salvar la humanidad es nuestro Señor Jesucristo. Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. El Espíritu Santo no viene a salvar la humanidad. El Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A eso viene el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, la gloria de Dios, ¿viene sobre quién? Sobre los creyentes, sobre aquellos que creyeron en Jesús de Nazaret, en Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Aquellos que creyeron, le entregaron su vida. Una vez que le entregaron su vida a HaMashiach, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del poder de la Ruach HaKodesh. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a predicar
predicar la palabra del Señor, la de Bar de Hashem. Entonces vamos en el poder del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas lo que dice Hechos 1.8? 1.8 dice, mas cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, mas cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, voy a leerlo porque a veces se nos olvidan las palabras correctas de lo que dice la palabra, como lo dice. Dice el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8, bendito el nombre del Señor, de la siguiente manera. A veces lo repetimos tanto que se nos olvida. Dice, pero recibiréis poder, escucha esto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibimos poder. Ahora, cuando una persona empieza a hablar en contra del Espíritu Santo, escúchame bien esto, en contra del Espíritu Santo, empieza a blasfemar del Espíritu Santo, empieza a maldecir al Espíritu Santo, la palabra del Señor dice que no le será perdonado, porque es el Espíritu de justicia, el Espíritu de santidad. De tal manera que el Señor es claro, tengamos cuidado para cuando nosotros nos dirigimos al Espíritu Santo. Hay algo interesante que nosotros no tenemos que confundir. Una cosa es el poder del Espíritu Santo y otra cosa es el espíritu de magia de Simón el mago, que aparentemente es la obra del Señor, pero que no lo es. Por eso el Señor dice, mire, mas el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordaré lo que os he dicho. ¿Cómo nos va a enseñar? A través de su palabra. A través de la palabra de Elohim, a través de la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Si tú no lees la Biblia, si tú no la escudriñas, si tú no la meditas, si tú no la conoces, no te puede enseñar. No te puede enseñar. Porque es a través de la escritura que el Espíritu Santo enseña. Y no recuerda lo que nos enseñó. De tal manera que todo creyente, todo discípulo de Cristo, todo talmidín de Hamashiach, debe tener un conocimiento profundo de las escrituras, de la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Para que nosotros no nos dejemos engañar por cualquier tipo de estratagema y doctrina de hombres o de doctrina de demonios. Es importante. Juan dice en una de sus cartas, en la primera carta dice, hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios. Es importante que nosotros probemos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros actuando delante de la presencia del Señor? ¿Cómo estamos viviendo nosotros delante de la presencia del Señor? Quizás hasta este momento tú has estado blasfemando contra el Señor. A veces tenemos que tener cuidado. Hay esos programas de cómicos, de payasos, que toman el nombre del Señor como si fuera una tira cómica, algo divertido, y hacen de él lo que ellos quieren. Bendito el nombre del Señor. El Señor tenga misericordia de ellos y puedan arrepentirse, convertirse y cambiar su vieja manera de vivir. Hay otros que toman el nombre del Señor, blasfeman contra el Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu vida? Si tú has estado blasfemando, te has estado riendo de todos estos chistes en contra del Señor y lo has permitido, ahora es el momento en que tú entres en razón, vuelvas en sí, regreses de tu locura, aceptes al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y empieces a vivir una nueva vida. El Señor Jesús dice, acuérdate que lo que dice, Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron.
a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí ya viene que nosotros somos hechos hijos de Dios, no porque fuéramos, sino porque somos hechos. Si lo creemos, si lo recibimos. Hay que creer en Él, hay que recibirlo. No solamente porque yo crea que Jesús es el Hijo de Dios, ya soy salvo. Hay que recibirlo. La Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él dice allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios, Jesús, Yahshua, nunca entrará en tu vida a la fuerza. Él esperará a que tú le abras la puerta de tu corazón, lo invites a entrar para que Él entre en tu vida, cambie tu corazón, te dé vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si aún no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que este es el tiempo aceptable, esta es la hora de salvación, es el momento en que tú tienes que entregarle tu vida al Señor y pedirle al Señor que te perdone y entre en tu corazón. Él no quiere que perezcas, solamente cree en Él. Cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, y serás salvo y tú y tu casa. ¿Lo crees? ¿Quieres recibirlo? Yo te invito a que lo hagas. Simplemente tienes que hacer una sencilla oración de fe como la que te voy a proponer. Solamente tienes que hacer una oración como la que te propongo en este momento. Decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, borra mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y Él ha cambiado tu vieja manera de vivir. 3 recomendaciones que quiero darte antes de terminar este programa es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, llévale tus tristezas, llévale tus alegrías, llévale tus triunfos y tus derrotas. Todas tus necesidades, llévalas a la presencia del Señor y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, un lugar donde se predique el mensaje completo del reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar donde se predique el mensaje de la palabra del Señor y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este programa, Una Palabra Eficaz. Nos puedes seguir por este canal de YouTube, de Facebook y estar con nosotros cuando quieras. Eres bienvenido, puedes darnos cualquier inquietud que tú tengas acerca
del mensaje de la palabra, háznoslo saber, que con mucho gusto a través de la palabra de Dios te haremos una respuesta a tus inquietudes. Eso es todo por hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos.